Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Hansi Flick, nuevo entrenador del Barça. Empezamos. Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a comentar la noticia de última hora, y es que ya es oficial el acuerdo de Hansi Flick con el Barça. Hace unos días hablábamos del despido de Xavi y hoy hablamos de la contratación de manera oficial de Hansi Flick por el Barça. Un contrato que no se han desvelado las cifras de momento de cuánto va a cobrar ni nada, pero queda a... bueno, ¿qué iba a decir? A creencia de cada uno, como siempre suelo decir, cuando no se saben estas cosas, unas noticias van por un lado, otras por otra. Obviamente lo que es seguro es que se rebaja el sueldo en comparación a lo que cobraba en el Bayern y en la selección alemana. Pero no voy a hablar de temas económicos porque, número uno, no los conocemos ninguno, y número dos, no son mi especialidad. A mí me gusta el fútbol, a mí me gusta ver fútbol, y vamos a hablar de eso, de fútbol, meramente de eso. A mí me da igual el tema económico, el tema contractual, si son 2 años, si es 1 más 1 como se hablaba en un principio, me da lo mismo. Sí que es cierto que os conté al principio, cuando se hablaba del interés de Laporta en Hansi Flick esta semana pasada, que bueno, que yo creo que el Barça debería centrarse en intentar retornar a Guardiola al club, de manera que el 2025 acababa contrato. Entonces fichar un entrenador este año que esté esta temporada, con opción a otra si lo hace bien, pero si no, poder echarlo sin problema. Dudo mucho que con Flick lo pueda alargar sin problema, porque yo creo que sí que es cierto que habrá costado llegar a ese acuerdo debido a las bajas posibilidades económicas del Barça. Pues imagino que en caso de que le echen, Flick habrá dicho: oye, pero si me echáis, me pagáis bien. Porque creo que, a sabiendas de todos, Guardiola es el entrenador preferido de la afición y es el entrenador que posiblemente en 2025 quepa la posibilidad de que acabe en el Barça. Pero también creo que para eso Flick lo tiene que hacer mal. Y sinceramente, lo voy a decir ya y luego me extiendo. A mí Flick me gusta como entrenador. A mí Flick me parece que lo puede hacer bien en el Barça. Va a depender de la plantilla que tenga finalmente. Como dije el otro día en un vídeo, va a depender de los fichajes que tenga, de las ventas que haga el Barça, etcétera, etcétera. Pero es un entrenador que me gusta porque, a ver, la escuela alemana en cuanto a entrenadores es muy buena. Tenemos el ejemplo de Klopp, tenemos el ejemplo de Nagelsmann, tenemos el ejemplo de Tuchel y de Hansi Flick. Es decir, no por ese orden, me da igual el orden. Son entrenadores muy buenos en el sentido de que tienen el balón lo justo y necesario para atacar al rival. Es decir, sobre lo que algunos decían si era ADN Barça o no Hansi Flick, no, pero sí. Es decir, no es ADN Barça, no es estilo de posesión, pum, 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 dominar al rival de un lado para otro, aguantando atrás, perdiendo el tiempo, entre comillas. No es perder el tiempo, sino que juegas que si vas por delante del marcador, pues sueles tocar para que el equipo rival venga a presionarte, abrir espacios y cansarlo. No es ese estilo. Hansi Flick es un estilo de posesión, pero para atacar al rival. A los 5, 6, 7 pases, si no has avanzado, no mola. Esto no mola. Entonces, entrena a sus equipos desde un 4-2-3-1, 4-3-3, dependiendo. Depende cómo lo veas. En faceta ofensiva es un 4-3-3, porque normalmente siempre un mediocentro de los dos se mete atrás con los centrales, o se pone como un pelín importante los centrales como rollo pivote, y el otro mediocentro lo que hace es avanzar un poco y ponerse a la línea del mediapunta, y que sean 2 interiores o 2 volantes, como queráis llamarlo, los que estén situados por detrás del delantero único. En faceta defensiva sí que es un 4-2-3-1, pero en ofensiva puede llegar a ser ese 4-3-3 que también le ha ido al Barça durante toda la historia. Pero repito, es un juego muy vertical, es un juego de posesión, pero muy incisivo en ataque y muy agresivo en defensa. Lo que va a cambiar mucho Hansi Flick en cuanto al ADN Barça es que no quieren un equipo estático en defensa, no quieren un equipo replegadito atrás sin más, no. Quieren un equipo que vaya en bloque alto a presionar siempre. Obviamente, en cuanto pierde balón, rápido a esa pérdida, y si no puede recuperar, mantiene ese bloque alto. Aunque el equipo esté tocando, no va nunca atrás. No hace press tras pérdida y si ven que el primero o el segundo no recupera, ya repliega. No. Se mantiene ese bloque alto arriba presionando constantemente, y es un equipo muy agresivo. Si superan primera línea de pase, falta. Y eso es lo raro en el Barça. El Barça no es un equipo tan intenso, no es un equipo que sea intenso en la hora de defender o de hacer faltas. Quizá Fermín y Gavi sí que lo son. De hecho, Fermín y Gavi puede que tengan mucha importancia con Flick porque van a ser jugadores que le gusten. Algo parecido a lo que tenía con Goretzka en el Bayern y en Alemania, salvando las distancias. Gavi y Fermín son así. Goretzka era así.
pero me refiero a la idea de corte a la hora de intensidad, a la hora de ir a luchar. No va a tener aún... Bueno, no va a tener. No sé si tendrá Kimmich o no. Con Thiago, que era la pieza fundamental que tenía su Bayern ahí, lo va a tener con Frenkie si no se va. O si no, con Pedri. Aunque bueno, son distintos Thiago y Pedri. Pero sí que es cierto que en ese 4-2-3-1, 4-2-3, lo que más brilla suelen ser los centrocampistas para Hansi Flick. Para sacar el balón de atrás jugado o para ir a la presión también. Son importantes todos, que todos presionen. Y luego en cuanto al ataque, ese ataque tan vertical que tiene, en cuanto supera una línea de presión rival, lo que sí es también muy incisivo es en las bandas. O bien para atacar con extremos, o bien que los extremos se cierren para que los laterales ataquen. Hansi Flick siempre tiene laterales muy ofensivos, aunque intenta variar un lateral derecho, un lateral izquierdo defensivo y el otro ofensivo. Pero sí es verdad que suele muchas veces dejar a los laterales toda la banda y que los extremos se cierren. Depende qué extremos tenga. Es cierto que, por ejemplo, en el Barça, teniendo a Lamine Yamal y si puede tener a Nico Williams, lo de que los laterales suban, lo vamos a ver, pero no tanto como si tuviera unos extremos, pues como este año, por ejemplo, como Rafinha. Yo creo que le daría más prioridad a Balde o a Cancelo que a Rafinha. Que se metiera para ahí adentro, que además Rafinha por dentro suele actuar bastante bien, y que Cancelo o Balde suban, que se le da de loco. Es decir, otra cosa no, pero el Barça laterales ofensivos tiene, lo que le falta son defensivos. Pero es un estilo de entrenador que a mí me gusta mucho por eso, porque es muy vertical, es muy de... No tanto de rock and roll como Klopp, por ejemplo, pero sí que es un entrenador que tiene esa posesión necesaria para ir enseguida por el rival. No es esa posesión del Barça de Guardiola, de tenerla, el tiki-taka, pum, 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 sino es un pum, pum y al quita la cuestión. Es decir, no se anda rodeando, no. Es decir, necesita para eso, obviamente, un perfil de jugador como Pedri, por ejemplo, en sus mejores momentos, que era, llega el balón a Pedri y Pedri filtra enseguida. No quiere que Pedri vuelva atrás a tocar, a iniciar la posesión, no. Si el balón lo recibe Pedri entre líneas, Pedri no puede volver para atrás. Pedri tiene que buscar a Lewandowski, o buscar a Lamine, o buscar, si puede ser, a Nico Williams o al que esté por esa banda el año que viene en el Barça. Creo que es un entrenador que, obviamente, tiene mucha más experiencia que Xavi. Aparte del Bayern, no me acuerdo en qué equipo estuve, lo voy a buscar ahora mismo rápidamente. Sé que estuvo en un equipo antes de llegar al Bayern, un equipo flojo de Alemania. No me acuerdo exactamente cuál. Pero bueno, a lo que voy. Tiene más experiencia que Xavi, que venía de entrenar ahí en Dubái. Mira, en el Hoffenheim. En el Hoffenheim estuvo... No, perdón. Estuvo en el Hoffenheim de segundo entrenador. De segundo entrenador de Joachim Löw en el Salzburgo. Estuvo... Ostras, esto no lo sabía yo. Estoy mirando ahora mismo en Transfermarkt. Me estoy quedando flipado. O sea, no sabía que estuvo de segundo entrenador de Joachim Löw en el Salzburgo en 2006. Ostras, chaval. Luego estuvo de segundo entrenador de Niko Kovac en el Hoffenheim. Y luego ya estuvo de segundo entrenador en el Bayern en la 2019 y luego dio el salto a primer entrenador en el Bayern. Luego de Alemania. Pues yo pensaba que había estado en otro equipo antes. Fíjate que yo pensaba que había estado en otro equipo Hansi Flick antes de ir al Bayern. Esto me estoy mirando en Transfermarkt. Mira, ¿ves? Ah, no, vale, me equivoqué. Jugó en el Köln, que es el equipo este que ha jugado contra... O sea, el Köln, no, perdón, el Colonia. El Colonia. Que pensaba yo que era de entrenador y no, fue de jugador. De jugador estuvo en el Colonia. De entrenador estuvo... Después de retirarse estuvo entrenador en la tercera división alemana en el Hoffenheim. En el TSG 1899 Hoffenheim. Durante 5 años antes de ser despedido en 2005. Luego trabajó como asistente en el Salzburgo, lo que os he dicho, con Joachim Löw. Y luego de ahí así pasa al Bayern. Vale, sí, estuvo en el Hoffenheim. Estuvo en el Hoffenheim en tercera como entrenador antes del Bayern. Pero bueno, más experiencia que Xavi tiene. Porque estaba en Dubái, Xavi allí no tenía nada. El staff técnico lo conoce bien Hansi Flick. Ha estado en el Bayern y en Alemania como equipos grandes. En el Bayern consiguió el sextete. Es decir, no llega un entrenador desconocido o que no sabemos cómo va a funcionar, como pasa con Xavi en su día. Llega un entrenador que sabemos cómo funciona, sabemos lo que ha conseguido. Es cierto que en Alemania no le ha ido bien, le ha ido mal, las cosas como son. En el Bayern le fue muy bien, en Alemania le fue muy mal. En el Bayern consigue un sextete impresionante en el año aquel de la pandemia, que todos recordaremos cómo se pusieron los del Bayern. Vamos, si traen al preparador físico ese del Bayern que estaba en ese momento, que no sé si sigue en el Bayern o era del staff técnico de Flick, no tengo ese dato. Si alguno lo tiene, si me lo puede facilitar en comentarios, lo agradecería. Pero si viene ese preparador físico al Barça, vamos, es el no va más para el Barça, ¿eh? Tener un preparador físico bueno después de muchos años sería impresionante. Pero, repito, en el Bayern le fue muy bien, sextete,
ganándole 8-2 al Barça. Es gracioso que sea el entrenador que derrumbó al Barça en ese momento el que pueda volver a levantarlo ahora. Veremos si lo consigue o no, porque en Alemania, repito, no le fue muy bien. Es cierto que ha tenido una selección muy desestructurada. No hay excusa porque es una selección buena al fin y al cabo, pero sí que es cierto que no pasas por sus mejores momentos la selección alemana y no le fue tan bien. Recordemos todos cuando Japón gana a Alemania, cuando luego Costa Rica también, con Costa Rica sufre un montón. No me acuerdo si llega a perder con Costa Rica o ganarle, pero sufre un montón. No era la selección alemana de otros momentos, entonces con Alemania no le fue bien, pero es verdad que es muy distinto entrenar a clubes que a selecciones. Con los clubes puedes preparar un montón de cosas porque entrenas todos los días con ellos. Durante la pretemporada tienes un mes y pico para preparar todos los aspectos tácticos y demás, que Flick es un entrenador mucho más táctico que Xavi. Y con la selección no, con la selección tienes 2 semanas antes de que empiece el Mundial, 2 semanas antes de que empiece la Eurocopa, llegan después de un parón y entrenas 3 días solamente. Yo siempre lo he dicho que entrenar a una selección y a un club es totalmente distinto, y no porque funcione en un club puedes funcionar en una selección. Por ejemplo, creo que Guardiola, que se habla mucho de que pueda llegar a coger una selección en un futuro y tal, creo que no veríamos al mismo Guardiola en una selección que en los clubes, porque no tendría el mismo tiempo para adaptarse a esa selección que el que tienen los clubes. Es distinto, todo es muy distinto. Entonces, porque haya ido mal en la selección alemana no significa que Flick sea mal entrenador, ni mucho menos. Obviamente, tanto los del Barça como mucha otra gente se quedarán con los años del Bayern. Yo lo entiendo porque es como se puede comparar a nivel de clubes. Y obviamente yo lo único que espero como aficionado del Madrid y de la Liga y tal, y que le vaya bien a la Liga, es que dé guerra. ¿Que pierda contra el Madrid? Sí, pero que dé guerra. No quiero otra liga como esta última. No quiero una liga en la que el Madrid gane a falta de 4 jornadas por 14 puntos. Quiero que el Madrid gane la Liga la última jornada y sufriendo, porque es como se disfruta más y es como le da más competitividad a la Liga, para que la Liga vuelva algún día al nivel en la que lo dejó Cristiano, Messi, Mourinho, Guardiola. Es muy difícil, por no decir imposible. Bueno, imposible no hay nada, pero es muy, muy, muy complicado. Pero creo que el Barça acierta con el fichaje de Hansi Flick, acierta al despedir a Xavi, mejorará el Barça el año que viene, sin lugar a dudas, seguro. No voy a decir que me dé miedo el Barça de Hansi Flick, porque no es así. Sí que es cierto que va a mejorar. Miedo tampoco, porque no tiene la capacidad económica el Barça de darle a Flick el equipo que le gustaría. Y obviamente cambia mucho teniendo lo que quieres a teniendo lo que puedes. Pero sí que es cierto que, repito, creo que el Barça va a dar guerra el año que viene. Creo que el Barça va a ser un duro rival el año que viene con Hansi Flick. Y que los del Barça vais a cambiar el sistema, pero os vais a divertir. Esos que siempre estaban aferrados al estilo, el ADN y tal, no lo van a pasar tan bien al principio. Pero luego cuando vean que su equipo divierte más, yo creo que les va a gustar. En fin, cambio de filosofía en el Barça con este entrenador. Creo que ha acertado. Y sobre todo, veremos a ver cómo funciona. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, agradecería que reventaseis el botón de like para más, que os suscribáis los que aún no lo estéis, que comentéis que os ha parecido el fichaje de Flick, si creéis que lo puedo hacer bien o creéis que es un error echar a Xavi y fichar a Flick. Dejad el comentario que vosotros creáis oportuno. Y recordad que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!